Como en 1980 las redes crecían mucho, cada empresa tenía su propio método y no le interesaba saber cómo hacían las demás empresas, hasta que vieron la necesidad de comunicarse entre ellas. Ahí es cuando aparece el modelo OSI. Esto pasaba porque al tener las empresas cada una manera diferente, estas al intentar comunicarse no se entendían los métodos y entonces no podían. Si cada equipo de cada fabricante manejaba un idioma distinto, no importaba, porque el modelo OSI hacía entender el mensaje de igual manera y así establecer la comunicación. Gracias al modelo OSI, hoy en día es posible descargar un archivo que esté en el otro lado del mundo. Antes del modelo OSI esto era imposible. Cuando una computadora solicitaba el archivo, la otra computadora no entendía. Hay 7 capas en el modelo OSI y se leen de la siguiente manera: desde la capa superior a la inferior cuando se va a enviar un mensaje y desde la inferior a la superior cuando va a llegar un mensaje. Las 7 capas son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. La capa 7 es la aplicación y es lo que la mayoría de los usuarios ven. Esta digamos que es la capa más cercana al usuario final porque las aplicaciones interactúan directamente con ella. Unos ejemplos son Google Chrome, Firefox, Safari, Skype, Outlook, etc. La capa 6 es la presentación. Traduce los datos y asegura que el receptor lea los datos. Se encarga de la estructura y el formato. Y se muestra en la aplicación. La capa número 5 es la sesión. Está encargada de la configuración, coordinación, como por ejemplo cuánto tiempo debe esperar un sistema para recibir una respuesta, y terminación entre las aplicaciones. Básicamente es la que establece el diálogo e identifica a los usuarios de procesos remotos. Además, cuando se corta la conexión, es la encargada de restablecer la sesión. La capa 4 es el transporte y se encarga de administrar cuántos datos se van a enviar, a qué velocidad y hasta dónde van a ir. Para hacer esto, los mensajes del nivel de sesión se distribuyen en pequeñas unidades y se los pasa por la red. La capa 3 es la capa de red. Esta se encarga de mostrar el mejor camino para direccionar los datos. Por ejemplo, para enviar ciertos datos desde Rusia hasta Uruguay hay muchos caminos y este se encarga de mostrar el más eficiente. La capa número 2 es el enlace de datos. Esta agarra todos los datos de las capas anteriores o superiores y los pasa al idioma binario para que así la capa física los envíe al otro dispositivo. La capa 1 es la capa física. Es la que envía los datos, viendo el tipo de cable, el enlace de radiofrecuencia, la distribución de pines, voltaje y otros requisitos físicos. Cuando hay un problema en la red, mucha gente se fija en esta capa para verificar que los cables estén bien conectados o no estén rotos. El modelo TCP/IP consta de 4 capas diferentes al modelo OSI, que consta de 7 capas. El modelo TCP/IP surgió del modelo OSI. Las similitudes que pueden haber entre ellos es que ambos se dividen en capas, ambos también tienen capas de transporte y de red similares, y ambos tienen capas de aplicación y aunque incluyen servicios son muy distintos. La capa 5, 6 y 7, que son aplicación, presentación y sesión del modelo OSI, se pueden hacer en la capa 4, que es aplicación del modelo TCP/IP. La capa transporte es la misma en ambos. La capa 3, que es red en el modelo OSI, se muestra como Internet en la capa 2 del modelo TCP/IP, y las capas 1 y 2 del modelo OSI, que son enlaces de datos y física, están fusionados en la capa 1 del modelo TCP/IP, que se muestra como acceso a red. ¿Cómo funciona el modelo OSI? En primer lugar, lo que está en la izquierda representa el dispositivo de origen, o sea, mi computadora, mi celular, etc. Y el otro lado, o sea, el lado de la derecha, representa el dispositivo destino. Lo que podemos ver en el medio son los routers. En este caso diseñé un modelo OSI hasta la capa 3. En la parte superior podemos ver representado un servidor, un equipo en el cual se puede acceder a un recurso. En primer lugar, supongamos que le voy a mandar un mensaje a un amigo. En ese momento, la capa de aplicación le manda esa información a la capa de presentación, la cual formatea ese mensaje en formato texto, ya que hay muchos otros formatos como imagen, video, etc. Entonces la capa presentación le pasa la información a la capa sesión, la cual es
la que envía la información al servidor diciendo que el usuario desea enviar un mensaje y el servidor le responde con la autorización. Entonces, después de eso, se acciona la capa de transporte, la cual segmenta el mensaje para tomar una porción en orden, por así decirlo, y lo envía a la capa de red, la cual etiqueta ese segmento con la IP de origen y la IP de destino. Después de eso, se lo envía a la capa enlace de datos, la cual convierte toda la información lógica en información binaria, para que luego la capa física, que es el medio por el cual se transmite el mensaje, la información en binario se transmite al router hasta llegar al destino, en el cual se hace el mismo proceso pero a la inversa, hasta que llega a la capa aplicación y se muestra al usuario destino el mensaje. El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a la red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet. Proviene de los nombres de dos protocolos importantes, del protocolo TCP y del protocolo IP. Las capas del modelo TCP/IP son 4 como vimos. Estas tienen tareas mucho más diversas que las del modelo OSI. El modelo TCP/IP consta de 4 capas. Estas son aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Vamos a empezar hablando brevemente de la capa aplicación. Esta representa datos para el usuario y también incluye protocolos destinados a ofrecer servicios. Como correo electrónico tenemos a SMTP, transferencia simple de correo. Luego, gestión de nombres, tenemos al protocolo DNS, sistema de nombre de dominio. Luego, en la parte de transferencia de ficheros, tenemos 3 protocolos, FTP, TFTP y NFS. FTP es el protocolo de transferencia de archivo, TFT, transferencia de archivos trivial, y NFS es el sistema de archivos, pero de red. La capa transporte permite la comunicación entre dispositivos de distintas redes, crea una conexión entre el host emisor y el receptor, segmentando y resambleando los datos enviados desde las capas superiores en la misma conexión. TCP y UDP, que son los protocolos de este nivel, se encargan de aportar confiabilidad al manejo de datos y a su transporte. La capa Internet tiene como propósito seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es el protocolo de Internet, IP. Funciones del protocolo IP en esta capa. Define un paquete y un esquema de direccionamiento. Transfiere los datos entre la capa Internet y la capa de acceso a la red. Enruta los paquetes hacia los hosts remotos. Y llegamos a la capa de acceso a la red. En esta capa, los protocolos proporcionan los medios para que el sistema entregue los datos a otros dispositivos directamente conectados a la red. Y ahora daremos un ejemplo de aplicación en el modelo TCP/IP. Se desea hacer una transferencia de archivos a través de una conversación de chat que establecen 2 máquinas. Para ello, veremos cómo se comportan las capas en el envío de estos. En la capa aplicación se observa la interfaz de usuario, o sea, el software que se utiliza en dicha conversación. Utilizando el servicio FTP, que pedirá el nombre de usuario y clave de acceso al iniciar la sesión, que debe ser suministrado correctamente para utilizar el servicio. Un ejemplo más claro sobre la capa aplicación son, por ejemplo, las aplicaciones de Messenger, Instagram y WhatsApp, que son las redes que más se usan. Al iniciar Messenger o Instagram, si se desea enviar un mensaje a un chat a través de esas aplicaciones, se deberá iniciar sesión anteriormente. En WhatsApp solo se le pedirá una vez y ya la aplicación automáticamente guarda el nombre de usuario y la clave. En este caso, el número telefónico. Así solo para iniciar sesión se deberá abrir la aplicación. También existe la posibilidad de que en las aplicaciones de Messenger e Instagram se pueda guardar el nombre de usuario y contraseña, como en WhatsApp. Así la capa aplicación se haría cuando se abre cualquiera de esas aplicaciones. En la capa transporte se encarga de que los datos se envíen a través de la red correctamente y en la secuencia apropiada. El protocolo TCP es el que establece la conexión entre las 2 máquinas que se comunican, según se van recibiendo datos, llamados en esta capa segmentos. El receptor irá indicando
al emisor la correcta recepción de los mismos mediante una respuesta. Ahora vamos en la capa Internet. Cada máquina tiene asignada una dirección IP que la identifica, y estas serán usadas por los conmutadores de paquetes, los switches, y los enrutadores, que serían los routers, para decidir el tramo de red por el que enviarán los paquetes llamados datagramas. Ahora vamos en la capa Acceso de red. Brindan acceso a la red a través de una conexión por módem que tiene cada máquina, es decir, el medio físico por el que se dé la transmisión.